Buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, bienvenidos a esta actividad denominada Estado Regulador y Nueva Constitución, que está hecho en conjunto con la SOFOFA. La idea central del seminario del día de hoy es que podamos discutir los presupuestos sobre los cuales descansa esta afirmación, ¿no? Y podamos debatir su procedencia en el contexto del futuro proceso constituyente. Para eso hemos estructurado nuestro seminario en dos grandes secciones. En la primera, nuestro decano hará unas breves palabras de presentación conjuntamente con el presidente de la SOFOFA, Fernando Larraín, y luego abriremos una conversación sobre la base de dos preguntas centrales que hemos estructurado para la conversación y sobre ellas, ¿no?, en el diálogo de quienes hemos invitado el día de hoy, ¿no? Estará Rosario Celedón, que es una distinguida abogada y que su última labor fue como integrante del Consejo de la Comisión de Mercados Financieros; Lucas del Villar, director del Servicio Nacional del Consumidor; Lilia Jerez, que es directora del Trabajo; Carlos Insunza, vicepresidente de Regiones de la ANEF; Ramiro Mendoza, presidente actual del Comité de Modernización del Estado y ex Contralor General de la República, además un distinguido profesor de Derecho Administrativo; y Hernán Calderón, presidente de CONADECUS. Así, sin más, le doy la palabra al decano Pablo Ruiz Tagle para este inicio de actividades. Decano. Gracias, Luis. Hago mío lo vocativo. Saludo a cada uno de los integrantes. La lista es muy larga. Si los saludáramos de nuevo, perdería buena parte del tiempo que tengo asignado para mi intervención. Les doy la bienvenida a este seminario. Este seminario se funda, yo diría, en tres ideas principales. La primera es que la Constitución es para todos los chilenos, es para toda la ciudadanía chilena, independientemente de qué lugar, qué funciones cumplen, sean empresarios, sean funcionarios públicos, sean integrantes de organizaciones pequeñas, grandes, de todos los tamaños, formas. La Constitución es para todos los chilenos y ese es un desafío enorme que nos convoca. Segundo, que la Constitución no se sostiene por sí sola. La Constitución requiere de un acuerdo social, de un pacto social y económico que le dé base. Así como tiene que haber un acuerdo político entre las fuerzas políticas, también es necesario que haya una conversación en torno a los fundamentos de ese nuevo acuerdo político. Y si estamos pasando pacíficamente de un periodo republicano, que es la Quinta República, a la Sexta República, ese acuerdo no se impone, se conversa, se dialoga, hay mecanismos de persuasión, y este encuentro justamente tiene ese objetivo. Y en tercer lugar, al menos en lo que respecta a la Facultad de Derecho, la vocación de nuestra universidad y de la Facultad de Derecho es una vocación que no es estrecha, que no está limitada. Se abre, algunas me decían a 180 grados, bueno, dependiendo, en fin, de la amplitud. Yo prefiero hablar de 360 grados, incluso las personas que están detrás nuestro también nos interesan en el diálogo. A 360 grados, estamos abiertos al debate, a la conversación, a 360 grados. Y creemos que es una tremenda oportunidad que se da a partir de este seminario, el poder iniciar esta conversación. No estamos entonces con un pensamiento único, tenemos nuestras ideas, ciertamente que tenemos ideas, y muchas personas en nuestra facultad tienen ideas y quieren intercambiarlas, quieren conversar sobre ellas. Nuestros estatutos nos obligan, por lo demás, a estar en todas las actividades que le interesan al país, y así ha sido, por lo demás, la historia de nuestra casa de estudios.
Y me alegra que sectores que a veces han tenido dificultades para conversar entre sí o conversar con nosotros, digámoslo claramente, estén hoy día en esta mesa enriqueciendo nuestros puntos de vista. Y eso no significa que nosotros vamos a cambiar nuestros puntos de vista y entonces vamos a elegir los que ellos nos propongan o viceversa. No, del intercambio, de la persuasión racional, de la conversación acerca del desarrollo es donde puede surgir una democracia sólida que se asiente también sobre este pacto político y este pacto económico y social. Nosotros, consecuentes con esta vocación, hemos firmado recientemente un convenio, una serie de convenios, entre ellos uno con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para crear una plataforma de constitucionalismo indígena, para que las demandas de los pueblos indígenas de nuestro país, que han estado muy, digamos, preteridas, sean recogidas seriamente, puede haber un seguimiento, y vamos a trabajar en eso. También tenemos tenemos convenios con, en fin, la Secretaría General de Gobierno para difundir material constitucional, con la Corte Suprema, para pasantías de nuestros estudiantes, diversas instituciones. Estamos, como digo, abiertos en 360 grados, y no podría ser de otra manera en un proceso constitucional. Piensen nada más ustedes. En fin, voy a poner un ejemplo. Uno de los candidatos, un candidato que por lo demás es ex egresado a nuestra facultad, propuso que se aumentara la participación en los directorios de los representantes de los trabajadores. ¿Creen ustedes que una propuesta como esa puede hacerse sin conversar con los empresarios, sin conversar con los trabajadores? Son cuestiones en verdad que ameritan un diálogo, y esto no significa que yo estoy de acuerdo con esa propuesta, pero estoy poniendo un ejemplo. ¿Ah? El estallido y las consecuencias que ha traído el estallido son un proceso de revisión de nuestras prácticas, pero sobre la base del respeto mutuo, de aceptar la diferencia, de aceptar los principios de la democracia como válidos. En este seminario en particular nos interesa un tema, que es el Estado regulador. Un tema tremendamente significativo. Hay muchos intereses que confluyen en el Estado regulador. Se habla, por ejemplo, de la captura de las agencias reguladoras. Es decir, que sirven precisamente a quienes están destinados a regular. Los funcionarios y funcionarias públicas que trabajan en muchas de esas agencias con gran sacrificio. Es bueno que nos cuenten cuál es su punto de vista sobre estas materias, cuáles son los recursos que en verdad se necesitan para hacer un trabajo efectivo. Tenemos así entre nosotros al director del CERNAC, que cumple una de estas tareas, y tenemos muchos expertos que pueden hablar sobre estas materias. Por supuesto, los representantes de las asociaciones de los trabajadores, en la lógica de tener un mejor Estado, pero un mejor Estado no es una cuestión estética, es una cuestión que tiene que ver con las libertades, con las igualdades de las personas y sobre todo con las posibilidades de desarrollo de los menos aventajados, de los que tienen menos, de los que están en una situación de marginalidad. Desde un punto de vista comparado, y aquí, en fin, el profesor Luis Cordero y otros, Ramiro Mendoza, también han estudiado esto en profundidad, nuestras superintendencias, nuestras agencias reguladoras son una curiosidad. Fueron creadas algunas de ellas, la lógica de la, en fin, misión Kemmerer y otros esfuerzos, digamos, que significó instalar un sistema de control, pero cumplen funciones que a veces llegan a ser contradictorias y tienen un poder enorme en materias de agua, de telecomunicaciones, de energía,
en la materia de constituir derechos y también juzgarlos, a veces ejercen como tribunales, son parte del poder ejecutivo, quizás deberían ser más autónomas. Estas son cuestiones que inciden en la lógica de un sistema constitucional bien ordenado y, por cierto, de una nueva constitución y de un acuerdo económico y social razonable que le dé sustento y un acuerdo político de las fuerzas políticas que pueda darle estabilidad. Esta discusión no es lejana. Esta discusión tiene que ver, por ejemplo, con la lógica de ese fantasma constitucional que es el principio de subsidiariedad, que no está en ninguna parte en la Constitución, pero que nos ha servido para cegarnos, para entregar discrecionalidad al funcionario público y a veces para no actuar cuando tenía que actuar y podía hacerlo. Todos queremos un mejor Estado, mejores servicios públicos. La cuestión es si la organización, las potestades de esos servicios, debemos considerarlos de una manera general en la Constitución. Y otra pregunta que está ligada con la anterior es si esos órganos y potestades, algunos de ellos al menos, para garantizar su independencia y eficacia, deberían tener un carácter autónomo. Ya vemos que tenemos un banco central autónomo, en fin, hay una contraloría, yo tengo mis dudas sobre algunas de la conveniencia de mantener estas agencias autónomas en la Constitución, pero es un debate que tiene que darse, y qué mejor lugar y personas para tener ese debate que los que encontramos en este seminario. La pregunta es: ¿quién regula al regulador? ¿Quién custodia? ¿Quién custodia a los custodios? Y esa pregunta se ha hecho muchas veces. Nosotros no tenemos una justicia contenciosa administrativa, creo que es un gran defecto de nuestro sistema político y es la oportunidad también de revisar esa materia. No alcanza este archipiélago de justicias especializadas llenas de barristers, de abogados especialistas que algunos conocen cómo entrar en una puerta, otros saben cuáles son los pasillos que convienen en la Contraloría y así sucesivamente. Tenemos que tener un sistema más pro ciudadano que permita el emprendimiento, que permita la innovación, pero que también permita la justicia, que permita también la protección de los menos aventajados. Tenemos entonces que tratar estos temas y no somos neutrales frente a ellos. Tenemos ideas sobre ellos y queremos compartirlas y conversar, y les agradecemos. Le agradecemos a la Sociedad de Fomento Fabril, le agradecemos a cada una de las entidades que se han acercado hoy día a conversar, al CERNAC, a la directora del trabajo, al CONADECUS, a la ANEF. Son entidades de la mayor importancia en nuestro país y vamos a escuchar atentamente lo que surja de este diálogo y trataremos, ese es el propósito de la universidad, hacernos mejor y hacernos mejor a nosotros, hacer mejor a nuestro país. Estas son muchas de las interrogantes y sin más les doy la bienvenida a este seminario que ya es controversial, va a ser controversial en el seminario y va a seguir siéndolo después. Nosotros no le tenemos miedo a la controversia, creemos en la razón y nos fundamos en los principios que inspiran nuestra casa de estudios y nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Nos acompañan también en el panel la vicedecana, René Rivero. Muchas gracias por estar acá. La profesora Jimena Insunza, directora de Extensión, también muy agradecido que esté acá. Y bueno, el artífice en buena parte de este seminario, el profesor Francisco Agüero, que es director del Centro de Regulación y Competencia. A continuación, sus palabras de bienvenida a Bernardo Larraín, presidente de la SOFUFA. Por favor. Muchas gracias, Luis. Saludar a todas y todos quienes nos acompañan hoy día, tanto en este panel como en la audiencia. Agradecer especialmente al decano Pablo Ruiz-Tagle de la Facultad de Derecho por la confianza, por coorganizar este seminario y por generar espacios de colaboración con el mundo empresarial. Nos enorgullece tener la oportunidad de colaborar
la Escuela de Derecho con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Así que muy agradecido por eso y comparto plenamente las palabras del decano en el sentido de esa mirada 360, digamos. En cada uno de esos grados hay una perspectiva distinta que enriquece la discusión, así como también hay visiones diferentes. ¿Y por qué al mundo empresarial le interesa tanto la temática de la modernización del Estado en su sentido más amplio? Bueno, básicamente porque tenemos una perspectiva, que es aquella que nos da la interacción como empresas con el Estado, con sus instituciones, con sus regulaciones. Y nos interesa muchísimo complementar esa perspectiva con la perspectiva académica, por un lado, con la perspectiva de la práctica del derecho, que mejor representada en el fondo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Así que son finalmente uno de esos muchos grados que están en los 360 que finalmente se complementan, y desde el punto de vista nuestro como mundo empresarial nos interesa precisamente enriquecer la mirada a partir de la mirada, ¿no es cierto?, de la Facultad de Derecho de la Chile y de todos los participantes de este panel de conversación, el empleo público, en la ANEF, digamos, distintas agencias regulatorias que están representadas en este panel, organizaciones de consumidores, digamos, que también interactúan con el Estado, como lo hacemos también las empresas, así que es precisamente de lo que se trata una buena discusión, incorporar distintas miradas, distintas perspectivas para luego construir mejores posiciones que pueden seguir siendo diferentes, pero les aseguro que esa posición después de una conversación como esta va a ser mejor de la que cada uno de nosotros tenía antes de tener esta conversación. Y les comentaba que nuestro interés como SOFOFA por la modernización del Estado partió hace muchos años, hace bastante años, cuando yo asumí en la presidencia de SOFOFA. Lo primero que hicimos fue, en otra colaboración, que en ese entonces fue con la Universidad Diego Portales, con el rector Carlos Peña, organizamos juntos una conversación con los 6 principales candidatos presidenciales de entonces. Y esa conversación trató exclusivamente sobre el tema de la modernización del Estado. Lo que hicimos hacer un ciclo de conversatorios con los candidatos que fuera, por así decirlo, abierto y general, digamos, sino que quisimos básicamente focalizar la conversación en esa temática, porque nos parece especialmente relevante. Decía yo, ¿no es cierto?, que nuestra mirada básicamente se alimenta de esa interacción diaria con las regulaciones y con las instituciones del Estado, y por supuesto que esa nos parece que es una mirada que debe estar en este debate de la modernización del Estado. Y en particular, esta experiencia que tenemos las empresas interactuando con el Estado, bueno, obviamente es muy importante con las agencias regulatorias. Las agencias regulatorias, bueno, y también las fiscalizadoras nos fiscalizan, nos regulan, promulgan en el fondo normativa secundaria, participan activamente en la formulación de leyes, ¿no es cierto?, en el Parlamento, y por lo tanto es central, ¿no es cierto?, la agencia regulatoria. Esa es una temática, y por supuesto que el debate sobre su autonomía, sobre su gobernanza, sobre las distintas alternativas de autonomías, desde la más, por así decirlo, fuerte, que sería su consagración constitucional, como es el caso del Banco Central, o la Contraloría, como mencionaba el decano, a otras autonomías que están establecidas por ley a través de su gobernanza. Pueden ser gobernanzas colegiadas, digamos, que nos parece un modelo interesante, porque creo que genera el hecho de que sea colegiada en sí mismo una cierta mayor independencia del ciclo político, sin llegar al extremo, por así decirlo, de la autonomía constitucional, que también nos parece un modelo posible y razonable para ciertas instituciones, no para todas las instituciones. Quizás la Constitución puede habilitar una especie de estatuto de autonomía genérico que regule a todas, a una cierta tipología de agencias del Estado, sean las reguladoras, las fiscalizadoras y las prestadoras de servicio. Muchas veces la dimensión fiscalizadora, la dimensión regulatoria y la dimensión de prestación de servicios cuesta entender por qué tiene que estar tan dependiente del gobierno de turno. Sí, por supuesto que entendemos que las áreas más políticas del Estado sí lo deben estar, ¿no es cierto? Por supuesto que los ministerios, subsecretarías, en fin. Pero si uno, por ejemplo, conoce el Estado de Singapur, que me tocó conocerlo, digamos, tanto porque conozco personas que trabajan ahí, como también porque estuve visitando el país. Bueno, efectivamente hay ministros, digamos, que son designaciones políticas, pero hay de ahí para abajo, ¿no es cierto?, es un servicio público profesional. Incluso el subsecretario es como una especie de gerente general del ministerio, digamos, y permanece de un gobierno a otro.
Y otras referencias, ¿no es cierto?, son aquellas del mundo anglosajón, de algunos países que cuando asume una primera ministro o un presidente, bueno, designa a un número de personas que se cuentan quizás con 4 manos, digamos, y no miles, como ocurre en Chile. Y nos parece que el extremo de miles claramente está en un espacio que no nos parece en el fondo bueno para el desempeño del Estado en el largo plazo. Obviamente cada modelo es diferente, cada modelo está condicionado también por sus regímenes políticos, parlamentarios, presidencial, pero el que se designen 3.000, 4.000, 5.000 personas cada vez que asume un gobierno y por lo tanto se remuevan esas 3.000 o 4.000 o 5.000 personas cada vez que se retira un gobierno, bueno, no nos parece en el fondo que le dé estabilidad y le dé visión de Estado en el largo plazo a las agencias del Estado, a las instituciones del Estado. Y por eso creemos que una combinación de autonomía, que puede ser con distintos niveles de intensidad, gobernanzas colegiadas, y seguir fortaleciendo el empleo público, ¿no es cierto? Nos parecen 3 caminos que van en la dirección correcta. Esa fue una dimensión que siempre nos ha interesado y nos sigue interesando, y creemos que esta conversación de hoy día va a tocar ese tema. Una segunda dimensión que quizás no está en el tema de hoy día, pero nos parece fundamental, dice relación con el flujo regulatorio. Las leyes, reglamentos que todos los años se empiezan a engrosar el stock regulatorio. Ese flujo regulatorio, ¿cuál es el proceso a través del cual pasa? Nos parece a nosotros que debiera haber un cierto derrotero, tanto en la etapa prelegislativa, como durante su paso por el Parlamento, como también con posterioridad, una vez que está implementada. En el fondo me refiero a la evaluación ex post. Eso nos parece también central, porque creemos que más allá de la orientación política que legítimamente tiene que expresarse en el debate parlamentario, nos parece eso no obsta a que existe un cierto derrotero por donde pasa cualquier nueva regulación o cualquier nueva ley que, por ejemplo, contemple tempranamente espacios de participación, tanto ciudadana como experta, como también de los agentes regulados, como las empresas. Nosotros quisiéramos que hubiera un espacio transparente y abierto donde las empresas pueden expresar tempranamente en el proceso su mirada sobre una determinada regulación, así como lo debieran hacer, ¿no es cierto?, las representantes de los trabajadores, de la sociedad civil, de la academia, y que eso se abra una instancia temprana en ese proceso, así como también, por supuesto, mejorar los espacios que se abren durante su paso por el Congreso. ¿Para qué decir en el fondo que el Congreso mejore sus capacidades para en el fondo ser contraparte del Ejecutivo, ¿no es cierto?, en la discusión regulatoria? Oficinas de presupuesto, asesoría legislativa, son también instituciones del Estado que debieran, creemos nosotros, en el fondo existir y fortalecerse, si es que ya existen, y quizás tener ciertos grados de autonomía del ciclo político. Ahora, ¿cómo esta autonomía? Es una pregunta y un emplazamiento que me hacen de vuelta cuando nosotros postulamos el concepto de la autonomía. Es, bueno, precisamente, ¿quién regula el regulador? ¿A quién le rinde cuenta? Y ahí está el concepto de, ¿no es cierto?, la rendición de cuenta del poder político, ¿no es cierto? O el accountability al poder político, porque es el poder político el que es elegido por los ciudadanos. Entonces, y por eso no sería quienes postulan, quienes no son tan partidarios de las autonomías, bueno, precisamente argumentan de que la autonomía, si bien intencionada, puede terminar en el fondo deviniendo en una burocracia, por así decirlo, que no tiene una rendición de cuenta al poder político. Ahora, creemos que se pueden equilibrar los objetivos, que gocen de mayor autonomía, que sus decisiones muchas veces técnicas, resolver un permiso, por ejemplo, de inversión, resolver una materia técnica en la dimensión de libre competencia, que dicho sea de paso, muchas agencias del Estado creemos que hoy día cumplen con un estándar adecuado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la de libre competencia. Probablemente la que se refiere a todo lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental finalmente no ha logrado equilibrar 3 objetivos que son igualmente importantes. Por un lado, estándares medioambientales, los altos que la sociedad decida. Segundo, espacios de participación ciudadana temprana. Y tercero, predecibilidad y ciertos plazos ciertos para los inversionistas, porque obviamente siempre es importante ponerse los desafíos en toda su complejidad y no sobreponderar una dimensión y subponderar otra. Algunos ejemplos de agencias quise mencionar algunos ejemplos de agencias que son, creo, más relevantes para el desarrollo del país.
y que podrían tener en el fondo una mayor, por así decirlo, estándar de gobernanza y autonomía del ciclo político. Así que bueno, con esto termino. Vuelvo a agradecer, ¿no es cierto?, a la facultad, a todos los participantes, y insisto, nuestro interés, porque es precisamente porque la modernización del Estado es un tema país. Y comparto también con el decano, en el fondo, que la Constitución también es un tema país. Algunos de mi sector me dicen, ¿qué hacemos nosotros metidos en discusiones de este tipo? Yo dije, bueno, todos tenemos que estar involucrados con transparencia, con apertura, profesionalmente a través de nuestras organizaciones intermedias. Los gremios son organizaciones intermedias que representan al mundo empresarial. Mejor que actúen en la esfera de lo público a través, ¿no es cierto?, de estos espacios intermedios que, ¿no es cierto?, directamente cada uno fragmentadamente, ¿no es cierto?, yendo al Parlamento, por ejemplo, si es que queremos influir en una cierta regulación. Así que muchas gracias de nuevo y espero escuchar con mucho interés el panel de conversación. Muchas gracias, Bernardo. Antes de continuar, parece justo y necesario, en nuestra opinión, lamentar los fallecimientos de 2 distinguidos egresados de la universidad, pero sobre todo 2 distinguidos intelectuales públicos. Uno, el profesor Humberto Maturana, no solo por la incidencia que él tiene desde el punto de vista de la ciencia, sino que también el aporte que le hizo a las ciencias sociales con su teoría de la autopoiesis, que tiene una incidencia en organización administrativa que no es para nada trivial. Y la segunda, que por cierto esta facultad especialmente lamenta, y el derecho administrativo en particular, la disciplina en la cual yo estoy, don Urbano Marín, quien habitó las aulas de la facultad, que estuvo en los momentos álgidos de discusión de qué tipo de Estado necesitábamos en la década de los 60, que fue ministro de la Corte Suprema y presidente, y que bueno, a ellos 2 y a su familia en particular les transmitimos nuestras condolencias. Bien, vamos a comenzar con nuestra conversación, más que nuestro seminario, ¿no? Y para desafiar algunas ideas, ¿no? De acuerdo al orden que yo he dado al inicio de este seminario. Y la primera pregunta, ¿no?, se vincula a una cuestión que subyace a la intervención del decano Ruiz Tagle y de Bernardo, que en rigor tiene que ver con un ámbito específico del debate constituyente, que es la distribución entre Estado y mercado, ¿no? Algo que ha formado y que se ha tomado parte de la agenda de la discusión jurídica, por cierto, en los últimos 40 años, y sobre los cuales a ratos tenemos profundos desencuentros. Y esa pregunta, ¿no?, para abrir la conversación, reduce más o menos en ese contexto que nuestros expositores pudieran hablar entre 4 y 6 minutos sobre sus ideas centrales, sobre la opción en la cual consideran que es relevante, o los ejes centrales de ese debate, ¿no?, sobre, bueno, ¿es razonable constitucionalizar la cláusula de Estado regulador? Es una pregunta que cuestiona, de hecho, el nombre de este seminario, ¿no? O la Constitución en verdad debiera ser neutral, ¿no?, a un propósito de ese tipo, y en consecuencia, de alguna u otra manera, dejar a la deliberación pública la modalidad, ¿no?, o el tipo de conformación estatal que en el tiempo nosotros nos queramos dar. Como he dicho al inicio de esta presentación, el orden será según lo expusimos en ese momento. A continuación le doy la palabra para la exposición de sus argumentos en torno a esta pregunta, en torno a esta conversación, a Rosario Celedón. Rosario. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la SOFOFA, a mi Facultad de Derecho. Un gusto saber que sigue siempre el espíritu de discusión, de intercambio de ideas. Y una idea que yo hasta ahora no he escuchado en el debate constitucional. Se escuchan muchísimas ideas de cosas que se debieran abordar en la Constitución, expansiones de derechos social y económico, régimen de agua. Yo por lo menos no he escuchado un debate desde esta óptica, del rol del Estado como regulador. Así que feliz de participar acá y ver cómo compartir mi experiencia terminando recién de instalar la Comisión para el Mercado Financiero, que precisamente es una entidad regulatoria. Yo tengo 3 ideas que compartir con ustedes. La primera es, si bien no veo, yo no soy experta en derecho constitucional, si bien yo no veo en la Constitución un régimen específico sobre Estado regulador, obviamente el ejercicio de la facultad regulatoria se ejerce dentro de un marco constitucional. Y así yo creo que tanto los ministerios cuando implementan políticas públicas vía reglamento, como los organismos públicos que tienen mandatos regulatorios, obviamente tienen que cumplir con el principio de legalidad, con el principio de transparencia que está establecido en la Constitución,
con el principio de probidad pública, con este mandato de debido proceso cuando hay facultades sancionatorias, con una garantía de libre desarrollo de la actividad económica, pero que dice que hay que ejercerlo respetando las normas legales que la regulan, y entonces ahí de alguna manera hay un anclaje de esta facultad regulatoria, o un derecho de propiedad que admite limitaciones o obligaciones dispuestas por ley en atención a la función social. Entonces lo que vemos, yo por lo menos veo, es que la Constitución da un marco de actuación, y eso luego, claro, se baja en la ley de bases de administración del Estado, en la base de procedimiento administrativo, incluso uno podría pensar en el estatuto administrativo. Entonces, si tenemos eso claro, hay un marco de actuación genérico, y entonces la pregunta que se presenta aquí yo la enfrento como si vale la pena complementar algo más, y para mí la respuesta es no necesariamente. Tengo una visión respecto al rol regulador del Estado como algo muy relevante. Algunos han dicho que es como el tercer brazo del Estado junto con la política monetaria y la política fiscal, y es muy claro cómo el Estado en su fase de implementación de las leyes o ejecución de las leyes cumple un rol muy relevante, pero particularmente en los mercados regulados, ¿cierto? Mercados que presentan fallas de mercado o externalidades que hacen que amerite una intervención regulatoria, a veces incluso que haya una entidad supervisora para tratar de corregir o abordar esas situaciones. Pensemos en casos en que hay monopolios naturales, o hay que asignar recursos comunes, acceso a bienes públicos, asimetrías de información, en fin, típicamente los casos de fallas de mercado que ameritan que exista un regulador, un supervisor, como por ejemplo el caso del mercado financiero. Y la experiencia que yo puedo aportar a esta discusión desde la Comisión para el Mercado Financiero, que tal vez es uno de los ejercicios más recientes en que el legislador, dentro de este marco constitucional, decidió establecer ciertos estándares para el ejercicio de una facultad regulatoria. Bueno, es una experiencia en que hay mucho foco en el diseño institucional, algo de eso me parece que comentó Bernardo también, todo un foco en fortalecer la institucionalidad, en avanzar hacia un gobierno colegiado, entonces dar una facultad regulatoria a una institución que tiene un marco institucional claro, obligaciones de accountability también claras, y en la ley orgánica de la CMF, además, yo diría que se recogieron varias de las mismas recomendaciones que la OECD ha hecho a Chile en materia de calidad regulatoria, ¿cierto? Incorporando, por ejemplo, explícitamente obligaciones de consulta pública, de realizar estudios de impacto regulatorio, obligaciones de coordinación entre reguladores que quedaron incorporados en la ley de base en realidad para todo el Estado, un reclamo de ilegalidad respecto de las normas que puede dictar la Comisión, incluso una facultad para la Comisión de hacer propuestas al Ejecutivo de cuando advierte necesidades de cambios legales o regulatorios, y un marco de cuentas públicas, ¿cierto? De rendición de cuentas. O sea, me parece que ese es un modelo interesante a tener en vista, porque bajo el mismo marco constitucional que tenemos vigente se ha podido implementar, y ha sido un modelo que yo creo que ha ido permitiendo progresivamente que el Congreso pueda establecer leyes de carácter más general, más bien basadas en principios, y reconocer las competencias técnicas que hay los reguladores para ir reaccionando vía normativa al dinamismo del mercado, pero siempre, claro, soportado con un marco institucional que lo soporte. Y donde un poco se juega también la legitimidad institucional, ¿cierto? La legitimidad del regulador, de que no se aprecie ese riesgo de captura que se comentaba anteriormente, pero también la legitimidad de ese mercado que es regulado por esta autoridad. Entonces, esto lo planteo para decir que a mí me parece que bajo el marco institucional hoy día el legislador ha podido ir avanzando. Son casos puntuales, hay recomendaciones muy potentes ahí de la OECD de cómo ir avanzando en ámbitos más generales. Pero si me preguntan a mí hoy día qué creo que podría ameritar hacer una revisión de lo que hay en la Constitución, no me gustaría anticipar la conversación que viene después, pero yo creo que avanzar hacia una idea de agencias regulatorias independientes es una cosa que valdría la pena explorar. Y por lo menos en mi experiencia en la CMF hay algunos otros ámbitos que tienen que ver con la Constitución que tal vez valdría la pena pensar, y los voy a plantear rápidamente porque me imagino que el resto de los panelistas tienen perspectivas muy interesantes que compartir con nosotros. Uno es el rol de la Contraloría en relación a las autoridades regulatorias. Yo creo que es muy relevante el rol que puede cumplir la Contraloría si uno piensa más bien controles de orden administrativo del funcionamiento del Estado, pero una Contraloría que empieza a hacer revisiones de mérito en ámbitos de regulaciones
sectoriales ha sido y puede ser un foco de conflicto. El segundo punto creo que lo anticipó el decano, ¿cierto? La Constitución habla de estos tribunales contenciosos administrativos que nunca se han llegado a implementar. También se debate la idea de tribunales económicos especializados, pero eso es una materia que yo creo que valdría la pena abordar. El tercer punto tiene que ver con los estándares de debido proceso y cómo la falta de una configuración más clara en la Constitución de un debido proceso, pensando en un proceso administrativo sancionador, ha hecho que a veces se tienden a extender las garantías como el jus puniendi en el ámbito penal, que no necesariamente se condicen con la realidad de los procesos sancionatorios que puede seguir un fiscalizador. Y por último, comparto la visión de que la calidad regulatoria no solamente debiera aplicarse al Estado en cuanto a poder ejecutivo, sino también cómo hacer un esfuerzo para que la calidad del proceso legislativo también pudiera complementarse con estos mismos estándares, de pedir que subir el umbral, que se pida contar con elementos de estudio, con informes de impacto regulatorio, y creo que me extendí en mis 4 o 6 minutos, pero eso es lo que quería compartir como primera visión. Muchas gracias, Rosario. Rosario ha alumbrado en algunas cosas que son, irónicamente, altamente polémicas, ¿no? Ya que no necesariamente uno podría tener consenso, pero está bien, ¿no? En este panorama general. Lucas, tú... Muchas gracias, Luis. Un agradecimiento especial al señor decano y muchas gracias por invitarnos. Bueno, desde el CERNAC, ¿qué duda cabe que es necesario generar esta instancia de reflexión y adelantarnos a esta discusión constitucional de materias que son tan importantes para nosotros como los derechos de los consumidores, derechos básicos, ¿cierto? Emanan del derecho humano de tercera generación. Bueno, y cada institución cree que su función es fundamental y que como agencia tiene un perímetro que es bastante especial, digamos. Y no es la excepción, digamos. Nosotros como CERNAC creemos que el consumo tiene una incidencia muy radical en nuestro rol, en nuestra condición de ciudadanos consumidores. El consumo ha dejado de ser solo un acto de compra o de satisfacer un servicio, y es un espacio de expresión social incluso, de reafirmar la identidad, decía el sociólogo Bauman. Y bueno, evidentemente que también vemos cómo se refleja en el mundo, que es bastante movilizador, todos los movimientos principalmente relacionados al consumo, el consumo responsable, sostenible, cada vez está más en boga, y hay muchos autores que incluso hablan que expresarnos a través del voto no es tan relevante como hacerlo a través de la decisión de consumo, ¿cierto? Entonces, este nuevo paradigma de los consumidores que son muy conscientes de los derechos que tienen, que duda cabe post-estallido social, que tienen posibilidades de cambiar las cosas y cambiar el mundo, y están dispuestos a ejercer con bastante fuerza estos derechos. Pero al mismo tiempo perciben estas asimetrías de mercado, que explicaba Rosario también, que nosotros vemos a veces con impotencia como autoridades, que con una mejor coordinación evidentemente se pudiesen resolver mucho más efectivamente. El año pasado el CERNAC recibió 891.000 reclamos, o sea, 2.400 reclamos al día. Y muchas veces vemos que los consumidores viven cada una de estas asimetrías, infracciones en algunos casos, como un atentado a la dignidad básica, y exigen a las instituciones que les demos una protección efectiva. Esas son las exigencias de la ciudadanía. ¿Cómo vemos nosotros como CERNAC aportaría en una nueva constitución incorporar el rol no solamente fiscalizador del Estado y regulador, sino que también consagrar los derechos sustantivos de los consumidores? Chile es el único país en Sudamérica, junto con Uruguay, que no tiene expresamente reconocidos los derechos de los consumidores en su Carta Fundamental. Bolivia fue el último el año 2009. Nosotros, bueno, vemos que todos los países de la región han entendido que es importante consagrar estos derechos sustantivos, pero la forma en la cual estos finalmente se reflejan en la ciudadanía cambia, ¿cierto? Es importante que haya una estructura, no solamente parte del orden social, sino que el Estado de Derecho, por el cual el Estado vele por estos derechos. Y como les decía, aun cuando podemos ver que en estas constituciones no dice específicamente el cómo, sí se establecen obligaciones del Estado de establecer mecanismos efectivos, lo que se ha denominado este derecho a la tutela judicial efectiva. En materia de consumo, nosotros entendemos que es a través de las acciones de clase, juicios colectivos, que son las herramientas de enforcement más robustas que existen, pero que no está vetada a los particulares. También 50 o más consumidores afectados, o las mismas organizaciones de consumidores,
como Conadecus, que nos acompaña, puede presentar acciones de clase. Pero es importante que el Estado se compromete a través de todos sus organismos y acciones a promover y respetar estos derechos, incluso cuando empresas del Estado, organismos del Estado los vulneren. Por eso es importante también, interesante ver lo que ocurrió en la experiencia española, que al incorporarse a la OCDE, dentro de la exigencia, es precisamente consagrar los derechos de los consumidores, cosa que nosotros también participamos, ¿cierto?, en esta instancia desde el año 2010. Como ustedes saben, nosotros tenemos una ley de protección de los derechos de los consumidores, la 19.496, que es del año 97, que ha tenido múltiples perfeccionamientos. De hecho, hay más de 200 proyectos de ley que buscan reformar estos deberes de las empresas para, de alguna forma, ir avanzando en proteger a los consumidores, y tienen un impacto importante, no solamente en el mercado, sino que también en los mismos consumidores. Y eso es evidente, y eso es parte de la discusión que también se tiene que dar en cada modificación regulatoria, y que evidentemente también afecta al Estado en su rol a través de distintas autoridades de regulación. Como ustedes saben, el SENAC tiene nuevas atribuciones desde el año 2018, algunas se eliminaron en su paso por el Tribunal Constitucional de esta ley, la 21.081, principalmente la de dictar regulación y de iniciar procedimientos administrativos sancionadores. Sin embargo, nosotros creemos que la incorporación de los derechos sustantivos de la Carta Fundamental no solamente representaría un compromiso del Estado con esos derechos básicos, sino que también permitiría una mejor coordinación entre las autoridades para un estándar más alto de respeto a los mismos. Nosotros creemos, como evidentemente lo señalé al principio, que el consumo cumple un rol fundamental en nuestro vivir y en nuestro quehacer social. Y por tanto no podemos negar que los mercados son tremendamente dinámicos, nacen nuevos mercados, nuevas plataformas, y los retos en materia de derechos del consumidor son del día a día. ¿Qué duda cabe con la pandemia, por ejemplo? Por tanto, creemos que la evolución de los mercados en este contexto requiere de una regulación que sea bastante eficiente, que además de poder estudiar los impactos regulatorios que generan, de alguna forma respondan con oportunidad a los problemas de los consumidores. Un ejemplo muy claro es lo que pasó el año pasado con la vigencia de la Ley de Responsabilidad por Fraude de las instituciones financieras, que la verdad es que el SENAC estuvo años presentando demanda colectiva hasta que se reguló y bajaron sustantivamente los reclamos en estas materias. Por eso nosotros creemos que el Estado tiene ahí un rol, digo, fundamental, precisamente en una discusión constitucional, porque a través de esta propuesta que nosotros hacemos puede haber una valiosa herramienta para estar a la altura de los cambios que han tenido prácticamente todos los países modernos, y la Constitución puede generar un marco general de estos principios de protección de los derechos de los consumidores. El año 2011, un grupo parlamentario de distintos sectores políticos presentaron un proyecto de ley que establece derechos sustantivos de los consumidores en la Constitución, y establece también este derecho a ser reparado de los daños sufridos, una especie de tutela judicial efectiva también. Nosotros creemos que una reforma de este tipo permitiría también una buena coordinación entre las superintendencias, los ministerios, las subsecretarías también tienen un rol fundamental muchas veces en el área del consumo, y como nosotros sabemos, el SENAC tiene un rol subsidiario y en algunos casos puede ejercer acciones reparatorias, pero como lo pueden hacer también los privados. En los distintos mercados, qué duda cabe, los consumidores exigen estándares más altos, y la coordinación, si bien hay un avance importante en la regulación, ¿cierto? El artículo 37 bis de la ley de base de administración establece también una fórmula para medir el impacto regulatorio en forma previa. Bueno, recientemente la UNCTAD, mediante la ONU, hizo un proceso de revisión de las políticas de protección de los derechos de los consumidores, no solamente del SENAC, y ahí precisamente hace ciertas recomendaciones en materia de poder establecer una consagración de los derechos, como decía, la tutela judicial efectiva de los consumidores, pero también el poder establecer una política de protección al consumidor con un rol fundamental en aquellos consumidores más vulnerables. Esos son los desafíos que nosotros vemos del SENAC, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luca. Si uno va tomando el pulso, ¿no? Rosario ha puesto énfasis en legitimidad de la regulación, en debido proceso, en calidad regulatoria. Lucas ha puesto una bomba al medio que tiene que ver con coordinación, derechos sustantivos de los coordinadores, o sea, derechos sustantivos de los consumidores y tutela judicial, ¿no?
algo de esto, sobre esto vamos a seguir, ¿no? En la conversación a propósito de esta pregunta. Y quiero dejar con sus minutos a Lilia Ángeles. Lilia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos, a la SOFOFA y a la Universidad de Chile por la invitación. Este seminario sobre el Estado regulador nos encuentra a nosotros desde la Dirección del Trabajo, precisamente estrenando ley. La ley 21.327, ley de modernización de la Dirección del Trabajo. ¿Y por qué quiero hacer presente la existencia de esta ley? Porque dentro de varias materias que se adentran con la finalidad de modernizar la Dirección del Trabajo, lo que especialmente tiene relación con el uso de las facultades fiscalizadoras, precisamente manifestación, ¿cierto?, del Estado regulador, también entra a una materia que de hecho fue ampliamente discutida al interior de las comisiones correspondientes del Parlamento, que se refería al proceso de fiscalización mismo, ¿no? De cómo el fiscalizado por el Estado iba tomando conocimiento de lo que le iba a suceder. Como Dirección del Trabajo, a lo mejor ustedes saben, el marco regulador que nosotros tenemos está dado por el Código del Trabajo y establece las infracciones, establece un marco, digamos, de multas posiblemente aplicadas, pero no establece un procedimiento, y precisamente guiándonos tal vez a la pregunta que nos convoca, sobre cuáles serían tal vez las claves de que sí se puede o no se puede incorporar en la discusión constitucional elementos que soporten el Estado regulador. Desde mi punto de vista creo que es necesario que la Constitución por lo menos, o los constituyentes por lo menos analicen algunas ópticas que tienen relación con las necesidades de la ciudadanía. Una ciudadanía que está siendo fiscalizada por el Estado en un necesario rol. Y ahí vuelvo nuevamente a la ley, precisamente por el tema de transparencia, algo que también mencionaba Rosario. Dentro de estos principios fundantes del procedimiento de fiscalización que tenemos que elaborar y transparentar a nuestros usuarios está precisamente esto, el dar a conocer lo que en definitiva el fiscalizado va a vivir si forma parte de un proceso de fiscalización. Esto porque ya entrando a los derechos constitucionales, la necesidad del debido proceso, ¿no? Al final, yo sin ser, por ejemplo, para nada experta en derecho constitucional, pero lo que uno puede ir leyendo, ¿no? La manifestación del Estado regulador también tiene una fase en el debido proceso sobre el cual tienen que, digamos, tomar conocimiento y por lo tanto tener derechos las personas de los fiscalizados, ¿no? También, en definitiva, cómo este proceso o esta fiscalización por parte del Estado puede estar sujeta, en definitiva, a escrutinio por parte de la ciudadanía, dar cuenta, ¿cierto?, del actuar, de que, en definitiva, el ciudadano, tanto en su versión de siendo fiscalizado, pero también formando parte del conjunto de la ciudadanía, pueda dar cuenta de la transparencia de la existencia del proceso y de que éste no vulnere la garantía constitucional, especialmente la que se refiere al debido proceso. Y considerando, por cierto, el interés social que todos entendemos que existe alrededor de la necesidad, que creo que es ineludible, que tiene el Estado, definitiva, de actuar en un momento dado para establecer los principios generales del derecho. Así entonces, en el ámbito de la Dirección del Trabajo, estamos precisamente también, entonces hace menos de una semana, porque la ley se publicó el viernes pasado apenas, estamos ya metiéndonos y profundizando precisamente estos conceptos que, si bien nosotros tenemos una serie de procedimientos y de manuales para fiscalizar, en definitiva no tenían este soporte legal que ahora van a empezar a tener a raíz de la entrada en vigencia de esta ley de modernización el día viernes. Tenemos un plazo, ¿cierto?, de 6 meses para implementar una serie de reformas, pero quiero insistir acá con los ejes de que me parece que son importantes para el debate constitucional. ¿Cuál es la transparencia hacia la ciudadanía? Que ellos tengan conocimiento, entonces, de la forma, del cómo, del cuándo van a ser fiscalizados, del por qué van a ser fiscalizados, en base, ¿cierto?, al debido proceso, y que en definitiva esto esté sujeto al escrutinio público. Y en base a todo eso, por cierto, tenemos que ahí elaborar procedimientos y procesos que den cuenta de esta garantía, que ya ahí tomando tal vez la pregunta directa de Luis Cordero, ¿cierto?,
en definitiva, tiene por lo menos que pensarse en el debate, y también aquí concuerdo con Rosario de lo que ella exponía. Uno escucha muchos debates posibles entre las campañas, ¿cierto? Lo que escucha en el diario, o que lee en el diario, o que escucha en la prensa, pero tal vez estos temas que a veces se dan un poco por descontados en la ciudadanía, también son aquellos que por lo menos nos tenemos que preguntar, ¿es necesario poner a nivel constitucional estos elementos o ideas principales sobre las cuales después tendrá que descansar toda la normativa? Escuchando también a Luca, uno podía entender que nosotros como representantes, ¿cierto?, de los servicios públicos tenemos elementos en común, y dado que también, por cierto, la coordinación, dado estos los elementos en común y que se deberían ser eventualmente considerados para todos los servicios públicos y especialmente tal vez para el tema de la superintendencia, estimo que tiene que por lo menos entrar en el debate si estos principios generales o estas ideas como sociedad tenemos deberían estar en el texto constitucional, especialmente considerando que ya las normas, digamos, más directas que influyen a los servicios públicos se están empezando a considerar, y por lo tanto se da cuenta de una orientación en el sentido de reconocer al Estado como regulador, pero también reconocer las normas que regulan a este Estado regulador, especialmente en su función hacia la ciudadanía y hacia la fiscalización. Así que precisamente, bueno, como les comentaba, esta ley va a traer muchos desafíos en estos próximos 6 meses, especialmente en esta materia, pero también hay otras que tienen que ver precisamente con ir complementando y mejorando nuestros procesos de fiscalización, y también ahí traigo tal vez a colación otro punto, que a propósito de lo que se nos ha autorizado mediante ley, como Dirección del Trabajo vamos a recibir mucha información por parte de los empleadores, van a crearse una serie de registros por parte de los empleadores, y esos registros, tal como otras instituciones también lo tienen, por supuesto tienen que estar relacionados también con la protección de esos datos también. Y también podría formar parte de cómo el Estado hace uso de los datos de las personas que tiene, que posee en cumplimiento de sus funciones, más en esta nueva sociedad en que el conocimiento informático, la minería de datos y todo este tema del uso de los datos es tan relevante también. Entonces, desde mi óptica, entonces, en definitiva, por lo menos sí se tiene que plantear el debate, especialmente considerando que todas las leyes nuevas que tienen que ver con modernizaciones de los servicios están ya pensando en esta óptica de si estamos regulando, pero también cómo lo hacemos, respetando el debido proceso y la transparencia hacia el usuario. Muchas gracias aquí por el espacio. Muchas gracias, Lilia. Lilia ha puesto dos ejes bien relevantes. Yo diría uno, que es clave, que la transparencia en fiscalización no solo es útil para el fiscalizado, sino que para el público en general, ¿no? La manera en que además podemos hacer escrutinio de cómo funcionan las agencias de fiscalización, y ha dejado también una bomba dando vuelta sobre lo que han implicado las últimas leyes que han entregado facultades relevantes a los organismos administrativos para ampliar su capacidad de fiscalización, esta vez gestionando datos personales. Algo que excede probablemente este seminario, pero que va a quedar rondando por acá. Pues bien, le doy la palabra a Carlos Insunza para que nos exprese sus ideas en torno a esta interrogante y a lo que ya hemos tratado de como debatido hasta ahora, en el fondo. Carlos. Muchas gracias, profesor Crotero. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho, a la SOFOFA, la invitación, saludar a todos los panelistas que hoy estamos, y agradecer particularmente la invitación en mi condición de dirigente sindical. Yo quiero felicitar a la facultad, a la universidad, porque muchas veces estos debates se dan sin los trabajadores y trabajadoras, y evidentemente me parece que cuando hacemos estas discusiones, la experiencia de quienes somos parte, en este caso de la función pública, yo soy dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y consejero de la Central Unitaria de Trabajadores, pero además soy funcionario de impuestos internos. Entonces, claro, este es un debate que está muy cerca del mundo en que yo me he desarrollado durante un largo periodo de mi vida, y en que las organizaciones sindicales han sido durante mucho tiempo promotoras, actores. Yo creo que probablemente lo podrán mencionar,
quienes hablan en nombre de la comisión, de los tres servicios que están aquí presentes, Comisión de Mercados Financieros, Dirección del Trabajo y CERNAC, que las asociaciones de funcionarios de cada una de esas instituciones jugó papeles altamente relevantes tanto en el diseño como en la construcción de esos procesos de modernización, no siempre en acuerdo con lo que se estaba planteando, pero sí con una voluntad férrea de fortalecer la institucionalidad pública en cada una de las áreas que les corresponde cumplir. Yo antes de entrar de lleno a la pregunta que se plantea, para mí por lo menos, es muy relevante el dar cuenta de que la conversación que estamos haciendo tiene un marco de desarrollo y un origen que es un proceso constituyente gatillado por una explosiva reacción y movilización ciudadana, la rebeldía de amplios sectores mayoritarios de la sociedad chilena frente a las inequidades de ingreso, de trato, de poder, frente a la percepción de abuso. Y evidentemente, por tanto, es un proceso constituyente que se abre camino a partir de una exigencia de transformaciones y que levanta una crítica respecto de la inefectividad de los marcos en que nuestra sociedad se ha desarrollado para el pleno desarrollo de las mayorías de nuestro pueblo. Se trata de una interpretación, en mi opinión, profunda a la sociedad de mercado que hemos construido durante ya 40 años y también, por supuesto, una crítica ácida respecto del rol que el Estado y la función pública ha sido capaz de jugar durante ese mismo periodo. Chile no cuenta con un pacto social operativo y legitimado desde hace casi 50 años. Y por tanto, el proceso constituyente que hoy día está en su marco de elección de una convención constitucional, pero que a mí me parece que va a desbordar ampliamente el estrecho espacio en que esos constituyentes van a debatir, porque va a ser un proceso en que yo tengo la convicción de que la presencia y opinión y movilización ciudadana va a seguir presente. Requiere, por tanto, el que veamos, el que seamos capaces de perspectivar cómo un nuevo marco constitucional es capaz de responder a las demandas, a las aspiraciones y a las críticas que de manera muy inorgánica, por cierto, pero se han expresado de manera multitudinaria en las calles de nuestro país. A mí me parece que evidentemente que si el camino que vamos a adoptar es el intentar repetir la forma en que durante la eterna transición democrática de nuestro país se abordó, estamos condenados al fracaso. Y por tanto, me parece que los formatos en que desde la década de los 90 en adelante todo movimiento social fue desechado, en que cada vez que sobrepasó ciertos marcos se adoptaron mecanismos paliativos, sea por la vía de mecanismos redistributivos altamente focalizados o del traslado a soluciones de mercantilización de bienes públicos, siempre con generosos aportes fiscales, por cierto, son lógicas que están completamente agotadas para responder a las necesidades que hoy día la ciudadanía expresa ampliamente. Desde el movimiento sindical nosotros participamos del proceso movilizatorio, estamos participando hoy día también, hay una gran cantidad de dirigentes sindicales que son candidatos al proceso constituyente y en múltiples listas y afinidades políticas, pero si hay algo en lo que todos y todas los que hemos debatido, por lo menos en el ámbito de la Central Unitaria de Trabajadores, que tenemos acuerdo, es que Chile requiere un Estado social democrático de derechos, con un catálogo de derechos altamente fortalecido, en que los diseños respecto de la institucionalidad democrática de nuestro país salgan del ámbito del consumo y pasen al ámbito ciudadano, en que la participación de los actores sociales y de los ciudadanos y ciudadanas sea reconocida como un componente indispensable de la gestión pública, cotidianamente incluso, y en que seamos capaces de poner en el centro de esa constitución, de esta nueva constitución, al mundo del trabajo particularmente, pero en general a las necesidades y a las aspiraciones de ese extenso cuerpo social que
por ejemplo, ahora en contexto de pandemia, resultó que incluso autoridades de gobierno descubrieron que vivían hacinados, que no tenían seguridad social, que vivían en la precariedad laboral, cosas que los datos entregaban, pero que hoy día en la pandemia parece que descubrimos como si fuera una generación de la pandemia, cuando en realidad no lo es. Ahora, a partir de esa reflexión, a mí me parece que efectivamente una cláusula constitucional de Estado regulador, como se plantea para la conversación en este seminario, únicamente cobra pleno sentido si se le vincula directamente a que esos organismos reguladores y fiscalizadores sean capaces de transformarse, de incorporar cabalmente a su misión institucional lógicas de tutela de esos catálogos de derechos. Si la cláusula de Estado regulador se va a limitar a la mirada más tradicional que se ha mencionado tanto en varias de las intervenciones, es decir, hacerse cargo de las fallas de mercado, a mí me parece que eso no da el ancho ni el alcance de lo que a mí, por lo menos, siendo parte de un organismo fiscalizador, no regulador en estricto rigor, hoy día se impone como una necesidad y como una exigencia para quienes somos parte de la función pública. Y por tanto, me parece que además, a propósito de las experiencias más recientes, se mencionaba, o sea, en el debate legislativo y en la revisión de constitucionalidad de la ley de fortalecimiento del CERNAC, tuvimos a la vista cómo el orden público económico y sus formatos en la actual constitución terminaron siendo interpretados de una manera que terminó desarticulando lo que una mayoría parlamentaria bastante consistente había aprobado. Y esos debates me parece que también estuvieron en algunos minutos presentes, si bien me parece que no hubo ninguna revisión o modificación de parte del Tribunal Constitucional en el debate de la ley que se mencionaba, la más reciente, respecto de la dirección del trabajo. Hubo también planteamientos de esas características. Y cada vez que se plantean este tipo de legislaciones, la ley de fortalecimiento de impuestos internos también tuvo un paso complicado por el Tribunal Constitucional, finalmente siendo aprobada en su minuto, particularmente respecto de algunas normas laborales en su momento. Entonces, a mí en lo personal me parece que una norma la incorporación de una norma respecto de organismos reguladores en el marco constitucional es necesaria, pero yo creo que esa norma tiene que recoger necesariamente una ampliación de esta mirada, y también debiera ampliarse no solo respecto de los ámbitos que hoy día se ha planteado durante mucho tiempo, esta carencia respecto de tribunales contenciosos administrativos, y yo no soy especialista, no tengo una opinión acabada al respecto, pero de lo que sí tengo convicciones es que de la misma manera que los sectores regulados requieren fortalecer su capacidad de poner a los ciudadanos y ciudadanas en el centro y sus derechos, también el Estado requiere tener una contraparte que en otros países se denomina defensor del pueblo, defensor del ciudadano, es decir, un organismo que juegue el mismo rol respecto de la administración, entendiendo que también finalmente el Estado es un gran proveedor de servicio y tiene obligaciones nítidas, donde la Contraloría hoy día algún rol juega, pero tiene una focalización bastante más extensa y que finalmente en el marco de amplias roles que hoy día cumple, no siempre me parece que alcanza a cumplir este rol particular en defensa de los ciudadanos también respecto del Estado. Eso como mi primera... Muchas gracias, Carlos. Abierto la frontera, ¿no? Dicho, ojo, no sigamos pensando la cláusula de Estado regulador, si la queremos seguir pensando en las mismas convenciones que las hemos hecho en los últimos 30 años. Y la invitación es hablarle a la lógica de derechos, ¿no? Yo creo que ahí hay un movimiento de frontera que me parece interesante para que continuemos con la conversación. Profesor Ramiro Mendoza, su tiempo. Gracias, Luis. Oye, agradezco la invitación tanto de SOFOFA y particularmente de mi casa de estudio. Siempre un gusto estar con Pablo, que además él se ve mucho mayor que yo, digamos, pero éramos compañeros de curso, ¿sí? Tenemos la misma edad, digamos, así que la vida nos trata distinto, digamos, ¿no? Pero bueno, solo
estaba pensando mientras hablaba Carlos, esta mala fortuna, ¿cierto? Que siempre me toca después de Carlos, ¿ah? Entonces, y estaba pensando también en la figura de Humberto Maturana, porque Humberto Maturana decía que en realidad lo que debería caracterizar las relaciones es el amor, en realidad. Y uno no debiese tener adversarios, sino que debiese tener colaboradores, digamos. Entonces uno debería estar en la frontera de la colaboración y no la frontera adversarial. Entonces, y eso lo digo porque estoy completamente en desacuerdo con Carlos, digamos, pero entiendo, digamos, que tengo que estar en una frontera de la colaboración, digamos. Entonces voy a tratar de entender o tratar de explicar por qué creo que tenemos posturas diferentes y tratar de explicar un poco desde el punto de vista de que estamos frente a como todos los fenómenos, un fenómeno lingüístico. Es decir, las razones de nuestro acercamiento o de nuestro alejamiento están siempre marcadas por el lenguaje, porque en realidad construimos lenguajes que nos acercan porque entendemos lo mismo, o a veces construimos lenguajes que no entendemos lo mismo, pero hablamos de lo mismo. Y esa cuestión es como una locura, digamos. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de lo mismo, pero son cosas distintas, digamos. Entonces, y yo creo que eso es un poquito confuso. Es decir, aquí le hemos puesto la categoría de entidad reguladora, y en realidad la entidad reguladora no es lo mismo que una entidad fiscalizadora, no es lo mismo que una entidad sancionadora, no es lo mismo que una entidad interpretativa, no es lo mismo que una entidad vigilante. Es decir, a veces la administración construye, ¿cierto?, estos constructos imaginarios que son estas personas jurídicas, y bien lo recordaba Pablo en su intervención inicial, cuando traía la misión Kemmerer, ¿cierto?, y esta noción de superintendencia, y se nos instaló un regulador, entre comillas, al que llamamos superintendencia. Y Carlos también lo sabe, hay en el ámbito de lo público, el regulador está identificado por la marginalidad de las lucas, es decir, los que están en el decreto ley 3551 y tienen la asignación de fiscalización, se entienden que son reguladores, pero no tienen nada que ver en realidad con la materialidad, en realidad de lo que corresponde a un regulador. Es decir, lo que yo quiero poner encima de la mesa es que hablamos de Estado regulador, pero en realidad el concepto es extraordinariamente amplio, es como panóptico, digamos. O sea, ¿qué es en realidad una organización reguladora? Lo decía Rosario bien a la pasada, dijo, mire, en realidad el 19, el número 21, es normas legales que regulan la actividad económica. Entonces, estamos hablando de actividades económicas que son realmente reguladas por normas legales y por decisiones orgánicas estatales, son re pocas entonces. La Dirección del Trabajo, Lilia, en realidad no sería una entidad reguladora, en realidad es una entidad fiscalizadora. El Servicio de Impuesto Interno, en realidad, no es una entidad reguladora, no regula actividades económicas, regula la aplicación de la legislación tributaria que es común para todos. Lo mismo pasa con las entidades que regulan, por ejemplo, el medio ambiente y la calidad del medio ambiente en Chile. Entonces, pero a todos le ponemos la etiqueta de reguladores, pero no son todas entidades reguladoras. Entonces, es como decir, oye, la Contraloría es reguladora de actividad económica, la Contraloría General es una entidad fiscalizadora, y en realidad, esencialmente, es una entidad auditora que, particularmente en el caso chileno, tiene el exotismo de hacer en realidad control de legalidad a través de la interpretación administrativa, y se mete a través de la interpretación administrativa en todos los contextos de las entidades reguladoras y fiscalizadoras. Y ahí alguien dijo al principio, oye, esta cuestión media peligrosa de meterse al mérito, y claro que es peligroso, porque en realidad yo tengo no le voy a decir a Impuestos Internos si está bien o mal una devolución tributaria. Y por eso que en el caso de la legislación tributaria se ha dejado una cláusula de salvaguarda para que para que la Contraloría no se pueda meter a ese decir. Lo dice expresamente la ley tributaria, y lo dice expresamente la ley tributaria en materia aduanera, pero no en todas las leyes de entidades económicas o entidades que reglan regulaciones lo dice. Y por eso que la Contraloría a veces es muy complejo cuando la Contraloría entra a transformarse de una entidad fiscalizadora a una entidad reguladora, y reguladora de actividades económicas. Y lo que yo sí creo, y en aras de que esta es una intervención bastante corta, ¿cierto? Lo que sí yo creo que el constituyente debiese, en algo que aquí hemos dado vuelta y que ustedes lo han dicho varias veces, desde Carlos hasta
Luca hasta Bernardo, en realidad aquí hay un problema esencial de control judicial de la actividad administrativa. Es decir, no tenemos en realidad una construcción decididamente jurisdiccional. Lo decía muy bien Lilia sobre la base de una palabra que replicó varias veces, decía el debido proceso. Pero el debido proceso necesita un juez que conozca este conflicto especial que tiene la administración. Y en el sistema nacional nosotros ya conocemos que esta trampa se la hizo el constituyente al legislador. El legislador cayó en la trampa del constituyente en la Constitución del 25 y como vírgenes necias seguimos esperando los tribunales contenciosos administrativos. Entonces, al menos debiésemos tener una unidad de debido proceso desde el punto de vista del tipo de acción, desde el tipo de procedimiento y desde el tipo de decisión que pueda adoptar el juez que la conozca, que no sea la propia administración, el juez que lo conozca. Enrique Navarro, un destacado profesor de la facultad, en algún minuto en un trabajo identificaba que había como 127 contenciosos administrativos. No me acuerdo ya el número. Puede haber crecido, puede haberse disminuido. Y en algunos contenciosos administrativos incluso la fase jurisdiccional inicial estaba en el propio ministerio respectivo, como lo que pasa en materia de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y en materia del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Entonces, oye, esto es exótico, es demencial, es loco. Merece ser tratado por una constitución sin duda. Merece que el constituyente se meta a definir qué es la entidad reguladora. No, merece que el constituyente se meta a definir los límites del poder, que es lo que hace una constitución. La constitución se mete frente al poder, regula el ejercicio del poder, establece la plenitud de los caminos de accesibilidad a las condiciones de derecho. Me gustó la idea de Bernardo, ¿cierto? Que decir, oye, un estatuto tipológico a lo mejor en la Constitución, haciendo la diferencia entre reguladores, fiscalizadores, servicios, a lo mejor principios en la Constitución que orienten en la aplicación y que no se subordinen a una mala aplicación por parte del Tribunal Constitucional, que veo que es una preocupación que seguramente es común en todos. No solo por la pérdida de dientes, sino que por la incertidumbre que puede significar ir a una sede como esa. Entonces, ni siquiera identidades comunes. Oye, entidades reguladoras, la Comisión Nacional de Energía, un servicio, el Servicio Nacional del Consumidor, una dirección, la Dirección del Trabajo, un servicio, el Servicio de Impuestos Internos, la Subtel, Superintendencia. Démosles también una posibilidad de ejercicio de gobernanza común, un tipo de gobernanza. Bernardo planteaba, por razones de su selección o por razones de prudencia, organismos colegiados desde el punto de vista de mantener alejada la política, mantener una cierta regla de independencia y una cierta regla de convergencia desde el punto de vista de que la razonabilidad normalmente está mejor distribuida entre varios que en uno, digamos. Que el uno puede ser tremendamente totalitario desde el punto de vista de su ejercicio. No siempre funcionan perfecto. Rosario está hablando, viene ya saliendo de la Comisión del Mercado Financiero. Oye, ha sido un parto la fusión, digamos, de tres matrices funcionales distintas desde el punto de vista de valores y banco. La dificultad, el engranaje, el tipo. Y por último, yo quiero decir lo siguiente, yo creo que estamos hablando, y ahí comparto lo que dice Carlos plenamente, estamos hablando de una sociedad que tiene fracturada la confianza no solo frente al negocio, el mundo de los negocios, sino que también tiene fracturada la confianza frente al Estado y sus poderes. Es decir, esas personas que marcharon, a las que alude Carlos, también marcharon porque tienen una pésima atención, porque no se sienten apoyadas, no porque la Constitución sea lo suficientemente mala o excluyente, sino porque se sienten poco atendidas por muchas entidades, oportunamente desatendidas, es decir, no llegaron las atenciones, no solo en razón de esta pandemia, sino que ha sido como una constante, llegamos tarde. Entonces, con el Estado, y a veces llegamos abusivamente con los privados. Entonces, yo no sería tan audaz, como decía Carlos, que aquí está todo el peso en este modelo neoliberal, en realidad fracasado, sino que aquí hay culpas compartidas. Hay desatenciones que son colectivas de muchos.
Y yo creo que no tenemos que seguir pintando la administración como hemos venido pintando la administración. Tenemos una administración que se pinta en las glosas de la ley de presupuesto y que de vez en cuando se levanta sobre la base de, comillas, procesos de modernización. Modernizaciones que no son modernas porque son copias de otras legislaciones y en realidad tensiones que, de nuevo, no tensionan realmente la calidad frente al ciudadano y lo que espera de la administración del Estado. Así que yo me inclinaría porque esta idea de que el Estado no entre a una, entre comillas, a un Estado regulatorio, así pero sea principios que limiten el poder, estructuras que alimenten una gobernanza decente, y vamos a hablar después de la autonomía en la segunda parte, que es el otro tema de la convocatoria. Así que muchas gracias y ese sería mi comentario. Muchas gracias, Ramiro. Profesor Mendoza ha puesto puntos en algunos temas, de hecho altamente polémicos por lo demás, ¿no? El tema de las identidades institucionales es relevante, el tema de las atenciones fraccionadas. Yo soy moderador, así que la polémica la podemos dejar para después. Le doy la palabra a Hernán Calderón para su... Bueno, muchas gracias al decano y a todos los presentes, a Francisco, y al que me invitó, a Lucas, a Bernardo también, Luis Cordero, a todos, a todas y todos. Bueno, estamos en... Quizás esta es una discusión que tiene una profundidad y que tiene que ver principalmente con lo que estamos esperando que pueda suceder en una semana más, en qué Estado queremos construir. Si es este Estado neutral que tiene que ver más con el liberalismo, o queremos construir un Estado democrático de derecho. Y claramente, si vamos a construir un Estado democrático de derecho, vamos a tener que tener un Estado regulatorio con facultades y que realmente el Estado tenga un poder regulador, tenga capacidad de tener actividad, sea un rol activo, no un rol pasivo, donde esté mirando lo que está pasando en el mercado y no tenga las capacidades para reaccionar. En consecuencia, si nosotros miramos la realidad económica con el desarrollo, la globalización de los mercados, exige que los poderes públicos asuman un rol más activo en resguardo de esto. Creo que lo que implica un rediseño de lo que nosotros podemos llamar esta constitución económica, que es reconfigurando el rol del Estado. Me parece que lo que tenemos hoy día es precisamente una configuración de entidades que primero no dialogan entre sí. No hay diálogo regulatorio, no hay diálogo de fuentes. Los derechos, y aquí voy a entrar en lo que a mí me atañe, tenemos legislación de protección al consumidor que habría que ponerle en un cuadro. Es una ley supletoria, una ley de segunda jerarquía, que no está reconocido los derechos de los consumidores constitucionalmente. Y en consecuencia, cuando vamos a actuar como defendiendo a los consumidores, normalmente la discusión permanente que tenemos en los tribunales es que no se aplica la ley del consumidor porque se aplica la ley especial, porque está por sobre la ley del consumidor. Y esto hace de que tengamos una legislación que, si bien yo creo que dentro de los países latinoamericanos, teniendo una ley de esta característica, sin ser reconocidos los derechos de los consumidores en términos por la Constitución, que yo creo que con esta ley, con todas esas debilidades, creo que el organismo público y las asociaciones de consumidores hemos cumplido un rol, y creo que le hemos hecho mucho más que otros países que tienen mejores legislaciones que las nuestras. Y esa ha sido la realidad. Pero ha sido batallas que hemos tenido que dar en distintos ámbitos. Porque no hay en ningún país de Latinoamérica
por lo menos se conocen que hayan habido demandas colectivas de las asociaciones de consumidores. O que alguna asociación de consumidores en algún lugar haya tenido que concurrir de consultas o demandas en el Tribunal de Libre Competencia, donde hemos tenido que dar verdaderas batallas en la Corte Suprema para poder que se nos admita la legitimidad activa para poder litigar o consultar en estos tribunales. Bueno, eso ha sido parte de la experiencia que hemos tenido. Y esto tiene que ver también con las debilidades que tiene la legislación nuestra, pero también tiene que ver con este rol que tienen hoy día las entidades reguladoras. Me voy a referir a las reguladoras, don Ramiro, no a las fiscalizadoras. Porque creo que ahí es donde está la mayor debilidad. Primero, ninguna entidad reguladora tiene el principio pro consumidor. No existe dentro de las entidades reguladoras, y precisamente cuando hoy día debiéramos tenerlas incorporadas, porque precisamente ellos están regulando mercados y donde se producen las mayores deficiencias están precisamente en muchas de estas actividades reguladas por leyes especiales, donde existen estos organismos llamados superintendencia, o a veces pueden ser otro tipo de entidades como la Subtel, que actúa de una forma similar. Bueno, pero los consumidores hoy día se sienten desvalidos ante esa actividad. ¿Y qué es lo que hacemos los consumidores en esto? Tenemos que recurrir a tribunales con litigios que son verdaderamente infinitos en algunos casos, y que tenemos también otras dificultades. El CERNAC cumple un rol importante, pero tenemos también lo que sucede con las autonomías que tienen estas entidades reguladoras. Su forma de designación, su forma como se designan sus, digamos, superintendentes, no tienen la autonomía suficiente para poder muchas veces actuar en favor o en contradicción con los gobiernos de turno. Lamentablemente, en este caso, yo creo que debemos llegar a las autonomías de los organismos reguladores. De alguna manera no pueden estar expuestos a los ciclos políticos. Probablemente hasta el mismo CERNAC debiera ser una entidad autónoma, porque tenemos aquí que el director del CERNAC, su superior directo es el ministro de Economía. Y tenemos muchas entidades reguladoras que dependen directamente de los ministros de turno. Y por lo tanto debiéramos resguardar para que eso no vuelva a suceder. Porque claro, está expuesto a las presiones políticas y son decisiones diferentes cuando tienen que hacer el trabajo técnico, regulatorio que necesita la sociedad chilena. En consecuencia, ahí me parece de que tenemos que entrar en que el Estado tiene que crear estos organismos, o sea, están, pero tienen que ser autónomos en tanto de su organización, su financiamiento, porque también la presión política puede llegar por el financiamiento, o también puede llegar por la designación. Por lo tanto, las designaciones tienen que ser lo más transparente posible para poder que queden desafectadas del control político que pueda tener esas autoridades. Eso a mí me parece que hasta el propio CERNAC debiera ser un organismo autónomo para que no tenga la presión política del gobierno de turno. Y asimismo, como Carlos mencionó, creo que también es necesario de que si hoy día estamos creando una sociedad, queremos, digámoslo, un Estado democrático de derechos, como muchos estamos hablando, pero que más allá de que del logro de tenerlo, la necesidad de crear el defensor del pueblo. Esta es una tarea de años, no se ha podido concretar. Y como dijo Lucas, efectivamente
prácticamente casi el único país que no lo tenemos constituido, y menos lo vamos a tener en la Constitución. Por lo tanto, estos son factores importantes, porque el defensor del pueblo va a cumplir un rol clave. ¿Quién va? Y también la autonomía que debe tener. No puede ser un organismo dependiente del gobierno de turno. Tiene que tener la autonomía suficiente para poder enfrentarse cuando los organismos del Estado, los servicios públicos, no cumplan con su deber de darle o discriminar ciudadanos o no entregar derechos que están establecidos en la Constitución o derechos que tienen las personas. ¿Quién va a reclamar contra el Estado? Si hoy día no tenemos un organismo que lo haga, y el único que tenemos que tener hoy día es un defensor del pueblo, que lo hace en otros países, o defensor de los ciudadanos, como se menciona en otros lados. Por lo tanto, son organismos necesarios que tienen que tener el carácter de estar en nuestra Constitución, para que tengan la jerarquía suficiente para poder actuar conforme a las necesidades que tiene la ciudadanía. Nosotros creemos de que aquí los derechos de los consumidores deben estar en la Constitución. Y debemos hacer también que esto tiene que tener el nivel constitucional, garantizarlo como una Constitución que garantice los derechos de los consumidores, y los organismos reguladores tienen que tener políticas pro consumidor. A mí me parece que esos son parte de los aspectos fundamentales que tenemos que conseguir de parte de lo que nosotros demandamos como ciudadanos consumidores, digamos. Muchas gracias, Hernán. Yo me quedo con una frase de Hernán, que no hay diálogo regulatorio, no hay diálogo de fuentes, ¿no? Es una bomba para el derecho, ¿no? Esa frase que está ahí, ¿no? Que tienen como mucho. Y como un gran maestro de ceremonia, lo que ha hecho Hernán es invitarnos a la segunda pregunta, ¿no? Para lo cual les pido que nos ajustemos a tiempo, porque tenemos que cumplir con los compromisos de la facultad también, ¿no? La segunda pregunta, que varios ya la adelantaron y que tiene que ver con un debate que no es para nada trivial, tiene que ver con si toda esta discusión que ha nacido en este diálogo que cada uno de ustedes ha expuesto, de hecho con distintos énfasis, ¿no? Nos lleva a resolver una interrogante, ¿no? ¿Debemos constitucionalizar el debate sobre la autonomía de las agencias, o, para decirlo en términos sencillos, debemos constitucionalizar la autonomía de la gestión pública de algunos organismos? Una breve introducción. Hay dos instituciones que son como señeras en esto, ¿no? La Contraloría por su rol desde el 43 y el Banco Central. Y muchos creen que cuando hablamos de esto es como que estuviéramos banco centralizando toda esta discusión, ¿no? Entonces, la gran interrogante es si para lograr autonomía de organismos administrativos, un poco en el sentido de lo que planteó Hernán en su parte final, debemos necesariamente constitucionalizar el debate, ¿no? O esto es un problema que más bien debiéramos resolver en la discusión democrática. Yo voy a cambiar el orden, si me permiten, y la idea es que pueda cada uno ir cerrando su idea en cinco minutos. Así que le doy la palabra a Lucas. A ver, bueno, un poco de cerca la pregunta, y va también a ser un poco de cerca la respuesta. Lo primero, yo creo que hay que distinguir los tipos de instituciones que tienen distintos gobiernos corporativos, como bien explicaba Ramiro. Estamos hablando de servicios, secretarías, estamos hablando de comisiones, en el caso de la CMF, y por tanto, una pregunta tan amplia, yo creo que también merece una respuesta donde hay que distinguir, como decimos los abogados. Lo primero es que, claro, es conocida la independencia cuando está reflejada en la Carta Fundamental, cuando está en la Constitución. Por eso hablamos del Banco Central, y por eso hablamos también de la Contraloría, hablamos también del Ministerio Público, ¿cierto?, que tiene autonomía constitucional, pero muchas veces la ley también le otorga autonomía y no es conocido por la ciudadanía, pero sí pueden ellos ver cuáles son los reflejos de esta autonomía. En relación al CERNAC, dicho sea de paso,
me tocó asumir, digamos, con una nueva legislación, la 21.081, que establece una causal de remoción, muy similar a la Fiscalía Nacional Económica. Así que, de esa perspectiva, yo no me siento, digamos, una autoridad que esté sometida a los lineamientos de un ministro, porque así lo establece la ley. Yo creo que eso podría darse perfectamente porque los distintos modelos de agencias, vamos a decir, algunos profesores de Derecho Público rasgan vestiduras cuando escuchan esto de agencias, porque son servicios públicos, esa es la verdad, tienen su modelo establecido en la legislación, con muchos baches, como hemos visto, Ramiro explicaba con bastante claridad algunos. Yo creo que hay algunos que tienen que tener, obviamente, de acuerdo al rango, la categoría y cuál es su función pública específica, una autonomía de rango constitucional, algunos de los que ya están y probablemente algunos otros más, y hay algunos que probablemente tienen que estar más adecuados al dinamismo que exige el mercado al cual le toca regular o fiscalizar. En el caso de la Agencia de Protección al Consumidor, que es lo más de cerca, por eso puedo hablar así, existen varios modelos, algunos que se integran con libre competencia, con competencia leal, como el caso de Indecopi, Profeco. Hay varias instituciones que tienen integración y sobre todo los modelos de negocio que se van generando, también contratos personales y con una serie de regulaciones específicas y que esos pueden sufrir algún tipo de modificación por una norma de rango legal. Creo que lo hace más flexible, más idóneo y con un rol más eficiente y por tanto principio de proporcionalidad, digamos, de cómo pueden responder a las necesidades de la regulación y la fiscalización. Esa es mi opinión en general. Es decir, algunas instituciones tienen que tener autonomía de rango constitucional, que evidencia más clara de las que nosotros conocemos y las que hemos nombrado, y hay otras que creo que la norma de rango legal permite cierto dinamismo para dar respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía. Esa es mi respuesta. Gracias, Luis. Gracias, Lucas. Profesor Mendoza. Oye, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Lucas, y yo tengo la sensación de que aquí Lorenzo Martín Retortillo, que es un profesor que todos los administrativistas acá conocemos, ¿cierto? Tiene un libro bien famoso de hace muchos años atrás que se llama La huida del derecho administrativo, ¿eh? Es como esa película de Walt Disney, Los pollitos en fuga. Entonces, normalmente el derecho administrativo y los órganos estatales siempre andan huyendo del control, ¿eh? Ese es como, o sea, le encanta la autonomía, porque en la autonomía entran a la piscina de la autonorma, de que son excluidos, de que son distintos. Entonces, y ya la corona, la gema de la corona de esta cuestión es la autonomía constitucional. Entonces, uno escucha ahí a la gente del Consejo para la Transparencia, que es una autonomía constitucional, con la gran labor que hizo el defensor Menke, ¿cierto? Que hizo una muy buena labor en la Defensoría Pública. Lo que más reclamaba, ¿cierto?, era la asimetría de la Defensoría Pública, que no tiene autonomía constitucional, frente al Ministerio Público, que tiene autonomía constitucional. ¿Y para qué usan la autonomía constitucional? No sé. Entonces, eso es lo que uno debería pensar, debería plantearse, bueno, ¿para qué les sirve la autonomía constitucional? Para tener estatutos distintos en materia de cumplimiento de la ley de transparencia. Ahí sirve la autonomía constitucional. Hay que darle un sistema distinto a la Cámara de Diputados, hay que darle un sistema distinto al Senado, hay que darle un sistema distinto al Banco Central, hay que darle un sistema distinto a la Contraloría General, hay que darle un sistema distinto al Ministerio Público y hay que darle un sistema distinto pero si es lo que tienen que cumplir, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos enredamos con las autonomías constitucionales para excluirnos del cumplimiento debido del régimen jurídico general que le corresponde al Estado y sus organizaciones. Entonces yo creo que ahí hay como una fractura rara, digamos. Yo creo que la autonomía merece ejercerse y debe resguardarse frente a las entidades legal o constitucional. Yo no seguiría haciendo esta especie de hiperinflación de autonomía constitucional como un régimen de autonomía frente al poder del presidente de la República. Y eso se garantiza respecto al que no se metan los actos del órgano estatal autónomo legalmente, caso lo mencionaron recién, la Fiscalía Nacional Económica, y además no pueda remover al órgano ejecutivo máximo de la organización. Es decir, tenga también un blindaje desde el punto de vista autonómico.
Y eso no, como bien lo dijeron en algún minuto, lo dijo Hernán, respecto a la Fiscalía Nacional Económica, el Fiscal Nacional Económico no tiene autonomía constitucional, pero no lo pueden remover y tienen que cumplir lo que deben cumplir todos los organismos estatales en materia de transparencia, en materia de probidad, en materia de, entre comillas, cumplir la ley. Y por el otro lado, también tiene que tener, y ya lo dije, autonomía frente a sus decisiones. No se le pueden meter dentro de la decisión. Se necesita para esas dos vínculos de protección. ¿Se necesita la Constitución? No se necesita la Constitución. Se necesita que la ley tenga claridad. Y en consecuencia yo, con independencia del modelo, creo que seguir mirando la Constitución como un referente de autonomías y seguir haciendo una especie de queco de autonomías constitucionales y llenar de organismos autónomos constitucionales nos va a fracturar algo que ustedes han estado diciendo todos: la unidad, la coordinación, el trabajo colaborativo entre los servicios públicos. Porque no hay nada más difícil que trabajar colaborativo con entidades que se sienten autónomos constitucionales. Es bien curioso, porque esa es una realidad. Firmo convenio, pero si quiero y puedo los cumplo. Firmo convenio y los cumplo. Esa tiene que ser la regla de las relaciones de entidades autónomas dentro de la ley y también dentro de la Constitución. Ese sería mi criterio, Lucho. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Ramiro. Claro, preciso. Lilia. Gracias. Sí, muy precisa, porque en realidad la discusión, en verdad, creo que, por supuesto, después del profesor Mendoza, poco podría yo agregar al debate constitucional, ¿no? Pero sí, ahí unirme más bien a sus palabras. A ver, también estimo, y muy parecido también a lo que señalaba Lucas, que en definitiva, buscar la autonomía porque sí, o porque suena bien, o porque creemos que tenemos más facultades, no necesariamente es así. En definitiva, tenemos que estar disponibles y pensar qué es lo que necesitamos para entregar a la ciudadanía y en base a qué. ¿Es más útil que seamos autónomos o menos útil? Eso en realidad dependerá de la relevancia de la institución para la ciudadanía, pero que también tiene que ir asociada con la posibilidad, por cierto, de cómo existe ahora actualmente, estar asociados también a las leyes, en definitiva, y ahí cada servicio tendría que ponderar su real, digamos, necesidad estricta de ser un órgano autónomo constitucional. Escuchando al profesor Mendoza me acordaba de otro profesor de Derecho que decía que, como de modo anecdótico, diciendo, ¿qué tipo de constitución queremos? ¿Una de 200.000 páginas, un libraco que en verdad trate de abarcar todo lo que pueda y no pueda, o en verdad una carta fundamental que vaya en verdad o se refiere hacia los principios y que en base a eso hagamos o desarrollemos en definitiva nuestras normas? Y por cierto, entonces esto mismo ocurre con los servicios o agencias, como era la consulta, pero acá uno vuelve también a las nomenclaturas propias, sobre lo que en definitiva sea la necesidad del país, y en base a esa necesidad declarar los que realmente pueden ser autónomos y los otros que en definitiva tendríamos que estar asociados a la ley directamente. No quiero decir más porque creo que sería reiterar la idea. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Lilia. Carlos. Muchas gracias, profesor. Yo en esto, asumiendo la invitación colaborativa del profesor Mendoza, que yo siempre he recogido, él lo sabe de sobra, yo estoy muy de acuerdo con dos cosas, una que planteó antes y otra que planteó ahora. A mí me parece que efectivamente la exigencia, que no es solo desde los servicios. Yo tengo la impresión de que hay una sensación ciudadana respecto de la necesidad de autonomía de ciertos organismos. Está anclada en la desconfianza, y en una desconfianza que está construida desde parámetros de realidad. Porque a mí me parece claro que hemos tenido, lamentablemente, durante los últimos años, una serie de situaciones en organismos reguladores y fiscalizadores que han dejado a la vista la captura de los organismos, problemas de conflictos de interés, que no son situaciones que se hayan repetido todos los días, pero que efectivamente marcan un camino. Y ahí, bueno, voy a hablar de mi propio servicio, y don Ramiro era contralor en ese minuto, el caso de la Polar, el caso Johnson. Entonces,
a mí me parece que la demanda se refiere a la superación de esas problemáticas, y asumo que también a la necesidad de que sean organismos técnicos, profesionales, cuyas lógicas vayan más allá de los gobiernos de turno, pero yo creo que eso efectivamente en algunos casos la autonomía constitucional podrá ayudar, y yo creo que en otros tenemos un grave problema con la selección y extracción de directivos públicos o de órganos colegiados de cualquier tipo, porque tanto la lógica de nombramiento a través del Congreso, que ha estado marcada por la binominalización o el cuoteo de esas lógicas, como el sistema de elección pública ha sido incapaz, pese a todas las transformaciones que se han hecho en los últimos años, de superar problemáticas que a mí me parece que siguen estando a la vista reiteradamente en distintos aspectos de nuestra realidad. Lo segundo es que a mí me parece que, y yo no puedo dejar de decirlo, que este debate respecto de esta mirada de autonomía está también íntimamente ligado al modelo y sistema de empleo público de los trabajadores y trabajadoras. Y lo voy a hacer con un ejemplo. A propósito del proyecto de ley de fortalecimiento y modernización de la división del trabajo, que tiene avances en términos incluso institucionales y laborales, pero resulta que Chile es uno de los países que no ha suscrito ninguno de los 2 convenios de gobernanza que se refieren a inspecciones del trabajo de la OIT. El primero es del 47, el segundo es de los años 70, y no lo hace porque hay un artículo que declara que los inspectores del trabajo deben tener una calidad jurídica que proteja sus empleos, garantice su independencia de todo tipo de... Entonces, a mí me parece que no se puede desvincular la problemática pensando más bien en los objetivos más que en el instrumental constitucional que estamos discutiendo. No se puede desvincular de la realidad del empleo público y de la necesidad de superar esta huida del empleo público, esta laboralización que permanentemente avanza y que a mí me parece que constituye finalmente una problemática en estas materias. Y lo último que quiero aportar también en esta línea es que yo concuerdo con un elemento que planteó el profesor Mendoza en la introducción anterior. Esta playa de diseños institucionales de organismos reguladores y fiscalizadores no tiene ninguna lógica. Yo creo que yo no tengo la aspiración de que haya un solo modelo, pero debiera haber al menos 2 o 3 institucionalidades más o menos reconocibles, y vuelvo a insistir, institucionalidades tanto desde el punto de vista de cuáles son sus formatos de conducción, si son colectivos o unipersonales, cuál es la extracción, cuáles son los mecanismos de nombramiento y de ingreso, sobre todo, en mi opinión, el que se garantice que las autoridades de cada uno de estos servicios tienen la obligación, y ahí los verbos rectores de cada uno de estos servicios en cuanto a su misión debe ser claro, de cumplir cabalmente su misión y no los sucedáneos, y lo digo a propósito de que muchas veces a los organismos fiscalizadores se nos pasa la mano con la facilitación efectivamente es un tremendo instrumento de cumplimiento tributario, pero la fiscalización también, y de la misma manera a mí me parece que tenemos un serio problema respecto de las materias que están vinculadas a las entidades, a los mecanismos sancionatorios. Nuestros mecanismos sancionatorios en ámbitos de mercado no disuaden nada. Si no, no tendríamos repetición de casos cada vez que lo tenemos. Entonces, a mí me parece que el debate de la autonomía, a mí me parece que es un debate más amplio y que yo vinculo más bien a la necesidad de una discusión en que la gobernanza, la eficacia, la vinculación y rendición de cuentas ante la ciudadanía de estos organismos reguladores, fiscalizadores, se amplíe. Y amplío reguladores y fiscalizadores y más allá, porque a propósito, y eso es lo último que digo, de una frase que decía el profesor Mendoza, la particularidad que tiene nuestro país es que nosotros tenemos mercado en el ámbito de los derechos sociales y fundamentales. Tenemos mercado de la salud, tenemos mercado de la educación, entonces, por supuesto que la lógica de tutela de derechos, y cierro con esto, volviendo a mi intervención anterior, tiene que ser parte de las lógicas de estos organismos, porque si no, la desconexión de la aspiración ciudadana va a terminar siendo más profunda y la desazón va a seguir profundizándose. Muchas gracias, Carlos. ¿Hernán? Profesor Cordero, al parecer el presidente de la SOFOFA tiene que partir, así que tenemos que, por supuesto, agradecer que haya estado con nosotros, las palabras de bienvenida, y nada, que también tenga buena tarde. Nosotros seguiremos. Está bueno, está bien. Gracias, adiós Bernardo.
Bueno, yo creo que, insisto, yo creo que el tema de la autonomía es relevante al momento de que las autoridades puedan cumplir sus funciones. Porque tenemos que pensar en cómo estas autoridades se designan, cómo tienen, a ver, el superior directo, en muchos casos es el presidente de la República. Y eso causa un problema mayor. No es extraño, no voy a recordar, pero voy a decir, sí, un presidente de la República llamó a un fiscal nacional económico. Y ese fiscal nacional económico renunció. Por lo tanto, ¿cómo hacemos? Desligamos esa condición que tiene ese fiscal en que el presidente de la República lo puede llamar por teléfono y instruirlo. ¿Cómo podemos regular dentro de las funciones de los reguladores el silencio administrativo? Que también ocurre en impuestos internos, que también ocurre en la Fiscalía Nacional Económica, que se abstiene de iniciar las acciones penales. Entonces, creo de que los organismos, primero hay que reconfigurarlos para que las atribuciones exclusivas que tienen muchos de estos organismos también tengan la posibilidad que terceros que tengan interés puedan accionar. Y eso es parte de lo que tenemos como organismo. Como le pasó al propio CERNAC y CONADECU cuando litigamos en una demanda y luchamos, no luchábamos contra la empresa, luchábamos por una circular de la superintendencia respectiva. Y tuvimos que pelear 9 años para que la Corte Suprema dictara un fallo y obligara a la superintendencia a derogar la circular, que fue el alegato que hubo durante 7 años. Estoy hablando del caso Cencosud. 7 años. ¿Y cuál era la de eso? De que había una circular que decía que el silencio era aceptación. Mira, eso. Entonces, tenemos también un tema de las autonomías y el control de estos organismos. ¿Quién controla estos organismos? ¿Sí? ¿Quién fiscaliza el regulador? Después venimos, porque también tendría que haber algo que pudiera tener la instancia para cuando ese regulador, como decía Carlos, puede ser capturado. Por supuesto. Esto de la captura del regulador es una palabra de todos los días en muchas partes. Porque el regulador de repente deja de cumplir su función, se siente más cercano de la industria que de los ciudadanos o de los consumidores o de los usuarios, muchas veces. Y en eso tenemos que ponerle atención. Sin embargo, creo que lo más grave es la captura política, cuando está sometido al ciclo político. Porque eso es más fuerte probablemente para las autoridades que están en estos organismos reguladores. Eso solamente. Muchas gracias. Y al final a Rosario, para que pueda redondear toda su amplia experiencia en este tema, ¿no? Gracias, Luis. Aprendió muchísimo en este debate hoy día. Yo creo que han salido temas súper interesantes, muchos vinculados a modernización del Estado, más amplio. Pero yo entiendo que la pregunta que estamos conversando ahora es centrada como en esta figura de agencias regulatorias independientes, ¿cierto? Que yo creo que desde RECOM y probablemente tú Luis, personalmente has llevado varios foros. Yo me acuerdo que en la Comisión de SORMO, por ejemplo, 2012, cuando se pensó en la revisión de la arquitectura y de la regulación financiera, por primera vez se planteó, por ejemplo, que los reguladores, estos mismos que habían dictado estas circulares que hacía referencia a don Hernán,
era un modelo en que valía la pena avanzar hacia una agencia regulatoria independiente, con una buena gobernanza, con un mecanismo de designación, de remoción, con atribuciones, con rendición de cuentas, por supuesto, y con estos elementos que estamos conversando ahora, ¿cierto? De neutralidad política, de relevar la especificidad técnica, la importancia de poder atraer y retener a buen capital humano, que esa es un poco la realidad de las agencias regulatorias independientes. Yo en este tema creo que no creo que lo que debiéramos apuntar es a que todo organismo público, todo servicio público debiera apuntar a ser autónomo constitucional para tener un buen estándar, o sea, como tener servicios públicos de dos niveles, los que son autónomos constitucionales y no los que no lo son. Pero sí creo que valdría la pena evaluar que en la Constitución se reconocieran figuras como esta, o sea, por la trascendencia que tengan en el plano económico, en el plano social, reconocer que dentro de la administración del Estado vale la pena crear estas agencias que tengan un nivel de autonomía, un nivel de independencia, y que esa independencia haga sentido en varias dimensiones. Uno, para reconocer que tú les vas a dar ámbitos normativos completos. Yo recuerdo cuando me tocó ir a la sesión de ratificación al Senado, cuando nos nominaron a nosotros, un comentario que me hizo un senador que todavía recuerdo, que decía, acá estamos haciendo una apuesta fuerte, aquí estamos haciendo una apuesta de un modelo que, si funciona, puede pasar a ser una referencia para otras veces que tengamos que crear agencias como esta. Para el Congreso no es fácil delegar facultades legislativas en un organismo que va a regular mercados enteros. Y esa facultad uno la da en un cierto diseño institucional, y se ha conversado mucho acá, gobiernos colegiados, mecanismos de designación, disociados del ciclo político, incompatibilidades, inhabilidades post-empleo, una serie de resguardos que aseguren que todo este poder que tú vas a estar dando, porque uno con una facultad regulatoria puede modelar un mercado entero, ¿cierto? Puede prohibir, puede permitir, puede poner incentivos. Cuando uno abre ese nivel de atribuciones, ciertamente creo que tiene que ser con un marco de rendición de cuentas, de transparencia mucho más claro. Yo comenté un poco antes cómo es el marco del ejercicio de las facultades regulatorias en el ámbito financiero, y tenemos, por ejemplo, un caso concreto en que se modificó la ley de bancos completa, y la implementación la hizo la Comisión para el Mercado Financiero con consultas públicas, con estudios de impacto regulatorio y con una buena rendición de cuentas. Yo creo que a nivel constitucional valdría la pena reconocer esta figura, dar un marco general y pensar que no tendremos que cada vez que se va a presentar un proyecto en el Congreso probar distintos modelos. Debieran haber ciertos consensos comunes de qué es lo que significa independencia, y eso permitiría darle también sustento a normativas secundarias que de repente regulan el mercado entero. Y un tema que no hemos comentado acá, pero creo que también es relevante, que es abrirse a la posibilidad de reconocer mayores niveles de independencia presupuestaria para este tipo de entidades. Pensar que un organismo como este tenga que depender año a año de la ley de presupuestos, de los recursos presupuestarios, es difícil pensar en que esa institución pueda cumplir esta idea de pensar en políticas de más mediano y largo plazo. Y por último, porque ya son casi las 7 de la tarde, creo que es importante que para este tipo de instituciones se reconozca, como decía, la neutralidad política, aislarlo de las discusiones de los gobiernos de turno, de los partidos políticos, reconocer la especificidad técnica y reconocer que si se designaron a personas competentes y cuentan con equipos especializados, uno debería reconocer ese dominio técnico, evitar discusiones como la que estamos teniendo ahora, de estar discutiendo en la mitad de una reforma constitucional discusiones sobre reservas técnicas, por ejemplo. Es difícil pensar que se hace el espacio para conversar cosas de ese tipo. Esa es mi visión. Muchas gracias, Rosario. Ya estamos llegando a las 7. Ha sido una jornada muy fructífera. Nos llegó un comentario de Alejandro Rabuco, más bien focalizado, ¿no?, en esta idea de que esta reflexión también supone mirarla desde la lógica de la teoría democrática o la elección democrática. Yo quiero agradecerle a todas y todos y dejar la palabra para el cierre final al decano Pablo Ruiz Tagle. Decano. Muchas gracias, profesor Luis Cordero. La verdad es que ha sido una tarde intensa. Yo solo quiero agradecer. Me ha encantado escuchar a Rosario Celedón, excelente alumna, y qué bueno que esté trabajando en esos temas. He aprendido mucho de don Hernán Calderón, de Lucas
El Villar también, que tantas veces nos ha acompañado, y de Carlos Insunza, me ha encantado escuchar que está proponiendo el Ombudsman, de que es una institución que yo soy muy partidario, y la verdad es que el tema de la jurisdicción contenciosa administrativa a mí me parece que es la solución a muchas de las cosas que ustedes dicen, porque hablan de establecer criterios comunes, de establecer reglas de debido proceso, y en vez de tener estos 140 tribunales repartidos en todos lados, que nadie se sabe cómo funcionan, que no tienen en verdad ningún acceso a la ciudadanía chilena, sino que a ciertos especialistas, o entregarle atribuciones de ese tipo a la Contraloría, que las ejerce de una manera, digamos, intermitente, por no decir de otra manera más dura. Creo que ha llegado el momento de tener, como existe en los países europeos, un sistema bien ordenado de jurisdicción contenciosa administrativa que resuelve muchas de las contradicciones que tienen estas agencias. No todas, pero muchas de ellas. Así que me alegra mucho. Y claro, uno pensaría que un seminario sobre la SOFOFA uno iba a hablar de los abusos de los empresarios y termina hablando del Estado. Es una paradoja. Ya vendrá el momento en que hablaremos del abuso y de los abusos de las empresas privadas y de cuestiones que le interesan a todos los chilenos y que también vamos a tratar en esta lógica de los 360 grados. Muchas gracias por acompañarnos, Lilian, Hernán, Carlos, Ramiro, Lucas, Rosario, y muchas gracias a Jimena Insunza y a Francisco Agüero y a Luis, que han trabajado en este proyecto, que han creído en él y que lo radican en el RECCOM, donde, bueno, seguirá adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Bueno, con esto nos despedimos. Buenas noches a todas y todos, y sigan pendientes de la información de la facultad, porque los debates constituyentes en esta facultad continúan todas las semanas. Así que buenas noches. Buenas noches, chao.